Quise abrir la relación y mi novio me dejó. Me llamo Luna, y aunque no sé si este nombre combina con mi historia, siento que hay algo irónicamente poético en él. Siempre he sido una persona que miraba al cielo, que soñaba con mundos posibles, con realidades alternas donde todo podía ser mejor de lo que era. Pero en mi intento de alcanzar ese mundo ideal, destruí el único que realmente tenía. Hoy me encuentro en un punto donde el aire se siente distinto, como más pesado, como si cada cosa que me rodea ya no me perteneciera. A veces me miro al espejo y no reconozco lo que veo, no porque haya cambiado físicamente, sino porque lo que soy por dentro ha mutado de una forma tan brutal que ni siquiera los recuerdos de quién fui me parecen confiables. Conocí a Javier cuando aún no sabía lo que era amar en serio. Yo tenía muchas ideas, muchos conceptos prestados del cine, de las novelas, de conversaciones con amigas y hasta de las canciones que me hacían llorar por historias ajenas. Pero amar, así de verdad, eso lo aprendí con él. Y duele admitirlo, porque con ese mismo amor que aprendí, también aprendí a herir. Javier fue un regalo que no supe cuidar. Era de esas personas que llegan con una calma que asusta, con una estabilidad emocional que abruma cuando uno ha vivido en caos constante. Al principio no supe qué hacer con tanta tranquilidad, con esa forma de amar sin condiciones, sin ruidos, sin escándalos. Me hizo sentir segura, me construyó una casa emocional con ladrillos de paciencia, confianza y ternura. Y yo, incapaz de valorar lo extraordinario en lo sencillo, empecé a buscar tormentas donde no había nubes. No fue de un día para otro. Nada de esto lo es. Uno no destruye su vida en un instante, lo hace en pequeños pasos, casi imperceptibles, disfrazados de decisiones lógicas, de deseos de experimentar, de buscar más, de encontrar lo que según una versión distorsionada de la libertad crees que mereces. Y ese fue mi pecado, querer más. Más emociones, más intensidad, más vida. Como si la vida que él me daba no fuera ya suficiente, como si el amor tranquilo no fuera digno de celebrarse. Yo era la que decía que nunca iba a tener una relación larga, que la monogamia era una jaula, que las personas no podían vivir felices con una sola alma a su lado. Pero cuando lo conocí, todo eso se tambaleó. Y sin embargo, con el paso del tiempo, esa antigua versión de mí empezó a susurrar otra vez. No porque Javier dejara de hacerme feliz, sino porque me dejé contaminar por la idea de que la felicidad debía tener vértigo. A veces creo que la estabilidad es como el agua tibia, tan cómoda que no sabes en qué momento empieza a volverse estancada. Con Javier, todo fluyó con una armonía que me resultaba casi sospechosa en un inicio, como si estuviera esperando que algo malo sucediera simplemente porque no estaba acostumbrada a estar bien. Nos conocimos en la universidad, en un momento en que yo ya había dejado de creer en los romances largos y él parecía no necesitar muchas palabras para convencerme de lo contrario. No fue un amor que explotara de inmediato, sino uno que se construyó desde la constancia y la repetición, los cafés compartidos entre clases, los trabajos en grupo que terminaban en charlas personales. Los mensajes de buenos días que al principio me sorprendían y luego empecé a esperar con una sonrisa que no mostraba. La verdad es que me enamoré de su forma de estar, de la manera en que su presencia no exigía, no empujaba, no demandaba más de lo que yo podía dar. Me enamoré sin miedo porque nunca sentí que lo mío tuviera que defenderse. Y sin embargo, con los años, esa misma estabilidad se volvió un espejo que empecé a evitar. Una vez que terminamos la universidad, nos mudamos juntos casi sin darnos cuenta. Fue una transición lógica, sin crisis ni dramatismos, como todo en nosotros. Compartimos alquiler, compramos muebles de segunda mano que pintamos juntos, decoramos el apartamento con más cariño que estilo. La vida a su lado era simple, organizada, predecible. Él salía temprano a trabajar, yo trabajaba desde casa. Por las noches cenábamos juntos, hablábamos de nuestros días, veíamos una serie, nos dormíamos abrazados. La gente nos veía como una pareja modelo, y quizás lo éramos. Nunca peleábamos por tonterías, no había gritos ni celos, apenas desacuerdos que resolvíamos en voz baja y con pausas largas. Pero dentro de mí algo se empezó a mover, como una inquietud que no encontraba palabras. No era insatisfacción, al menos no en el sentido clásico, tampoco infidelidad emocional. Era más como una sed de algo que no sabía nombrar. Tal vez era mi forma de huir de la rutina,
de querer sacudir una estructura que me parecía demasiado rígida aunque no tuviera grietas visibles. Empecé a preguntarme si la plenitud debía sentirse así, tan silenciosa, tan carente de vértigo. Había días en los que me despertaba con una nostalgia inexplicable, como si recordara algo que nunca viví, un tipo de amor más impulsivo, más físico, más intenso. Me sorprendía a mí misma pensando en experiencias que jamás tuve, sintiendo celos de vidas ajenas que veía en redes sociales, relaciones con conflictos y reconciliaciones apasionadas, viajes sin planear. Decisiones impulsivas. Me sentía ridícula por tener tanto y querer otra cosa, por no conformarme con lo que muchas personas buscan desesperadamente. Y sin embargo, no podía evitarlo. No sabía cómo hablarlo con Javier sin herirlo, sin parecer ingrata. Él era tan bueno conmigo, tan atento, tan presente, que cualquier intento de expresar mi confusión se sentía como una traición. Así que callé. Y al callar, alimenté una fantasía que fue creciendo como una hiedra en mi interior, trepando por los muros de mi vida hasta nublar lo esencial. Me hice experta en disimular, en sostener la sonrisa en la cena mientras mi mente vagaba por caminos que me avergonzaban. Y así llegamos al punto donde mi curiosidad empezó a convertirse en peligro. No sé en qué momento exacto se instaló la idea de abrir la relación. No fue una conversación con alguien, ni una serie que vi, ni un artículo que leyera. Fue más bien una semilla silenciosa que creció en mis pensamientos cuando menos lo esperaba. Al principio se disfrazaba de simple curiosidad. ¿Cómo sería estar con alguien más sin que eso signifique que dejo de amar a Javier? ¿Es posible amar a una persona profundamente y aún así necesitar algo diferente, algo nuevo? Me repetía que no era un deseo de reemplazarlo, sino de explorar. Que la fidelidad no siempre debía ser sinónimo de exclusividad. Que lo que yo sentía no era falta de amor, sino una búsqueda personal, un crecimiento emocional. Me envolví en discursos que me justificaban, en ideas que encontraba en videos, podcast, comentarios. Me convencí de que no había nada malo en querer más, en buscar una forma de amor que se ajustara a lo que yo era en ese momento. Pero en el fondo, también sabía que había una parte egoísta que no estaba lista para renunciar a nada. Por supuesto, no lo hablé con él de inmediato. Me tomó semanas, quizás meses, encontrar la forma de insinuarlo. Primero fue una broma en medio de una conversación ligera, luego una reflexión al pasar, más tarde un comentario disfrazado de teoría. Javier me escuchaba, asentía a veces, otras sonreía sin decir nada, como si pensara que era solo una fase. Pero yo no hablaba en broma. Cada vez que lo decía, lo hacía con más convicción, con más urgencia. Y cuando al fin me animé a plantearlo en serio, lo hice creyendo que podía convencerlo, que su amor por mí sería más fuerte que su incomodidad. Le dije que no significaba que no lo amaba, que no quería dejarlo, que necesitaba una nueva experiencia. Una expansión. Le prometí que él seguiría siendo el centro de mi vida, que lo nuestro no se vería afectado. Usé todas las palabras que me parecieron correctas, todas las teorías modernas sobre relaciones abiertas, todo el lenguaje neutral que camuflaba mi deseo de algo distinto. Él me miró largo rato, no dijo nada de inmediato, se quedó quieto, tan quieto que me dio miedo. Me dijo que lo pensaría, que necesitaba tiempo. Y yo, en mi necedad, interpreté su silencio como una puerta entreabierta. Me aferré a la posibilidad, ignorando la herida que se estaba abriendo en sus ojos. Durante los días siguientes, intentó seguir como si nada. Pero yo sabía que algo se había quebrado. Ya no me abrazaba por la espalda mientras cocinaba, ya no buscaba mi mano mientras caminábamos, ya no me pedía que me acercara más cuando veíamos películas. Yo fingía que todo estaba bien, que era solo una fase, una conversación incómoda que podríamos procesar juntos. Incluso empecé a mandar artículos, podcast, experiencias de otras parejas que habían logrado abrir su relación sin perder el vínculo. Pero él ya no los leía. Me decía que estaba cansado, que tenía trabajo, que no quería hablar del tema. Y yo insistía con la torpeza de quien quiere forzar una puerta que no quiere abrirse, convencida de que él lo entendería si tan solo me escuchaba con atención. Pero lo que no quería entender era que él ya había escuchado, solo que su respuesta era el silencio. Me costó mucho aceptar que su amor no era menos válido por no querer compartirlo. Que él también tenía derecho a decir que no,
que su forma de cuidarse no pasaba por complacerme sino por sostener sus propios límites. Pero en lugar de detenerme ahí, seguí empujando, convencida de que todo podía resolverse hablando, que el amor todo lo podía, que si nos habíamos prometido estar juntos, este era solo otro obstáculo más. No supe ver que el obstáculo no era externo. Era yo. Un domingo por la mañana, el olor del café no me reconfortó como siempre. Javier no estaba en la cocina, tampoco en el sofá, ni en la ducha. Caminé hasta la habitación y lo encontré guardando su ropa. No de forma apresurada ni caótica, sino metódica, como quien ya tomó una decisión hace rato y solo está ejecutando los pasos necesarios. Me quedé en la puerta, inmóvil, como una estatua de sal. Sabía lo que significaba, pero mi mente aún se negaba a aceptarlo. Quise hablar, decirle que no tenía sentido lo que hacía, que no había hecho nada malo, que solo estaba planteando una conversación adulta. Pero él me interrumpió antes de que siquiera abriera la boca. Me dijo que me quería, y que eso no había cambiado. Pero que no podía quedarse en una relación donde ya no se sentía seguro, donde la persona que amaba estaba buscando una forma de amor que no incluía exclusividad, que no incluía solo dos. Dijo que no me juzgaba, que entendía que cada persona tiene sus procesos, sus búsquedas, sus preguntas. Pero que él ya no podía vivir con la incertidumbre de si yo estaría con alguien más, si volvería a casa habiendo compartido algo íntimo con otro. Que él no quería amar con condiciones ni con reglas nuevas. Que su forma de amar era entera, cerrada, sin compartimentos. Y que aunque me amaba, no iba a quedarse en un lugar donde sentía que lo estaban convenciendo de traicionarse a sí mismo. No suplicó. Solo habló con una serenidad que me desarmó por completo. Yo sí lloré. Lloré mientras él seguía doblando camisas, mientras metía su cepillo de dientes en una bolsa de tela, mientras sacaba de la repisa el libro que le regalé en nuestro primer aniversario. Le pedí que no se fuera, que podíamos hablarlo mejor, que nada estaba decidido aún. Le dije que no había hecho nada, que no había besado a nadie, que todo seguía intacto. Y él me respondió que, aunque nada físico hubiera pasado, el lazo ya no era el mismo. Que a veces, las heridas que más duelen no son las de los actos, sino las de las intenciones. Y que él no podía vivir esperando el día en que yo volviera a proponerle lo mismo, con un nombre nuevo o con una excusa mejor armada. Me abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, lleno de una tristeza que olía a despedida. Me besó la frente como quien agradece y se despide a la vez. Me dijo que no me deseaba mal, que esperaba que encontrara las respuestas que estaba buscando, y que ojalá algún día pudiera mirar atrás sin odio. Luego tomó su maleta, caminó hasta la puerta y se fue. Yo me quedé en medio de la sala, descalza, con el café ya frío, mirando la manija de la puerta que no se movió más. Y entendí que había logrado lo que tanto deseaba, abrir la relación. Pero lo que se abrió no fue la puerta a nuevas experiencias, sino un abismo en el que aún sigo cayendo. Las primeras noches sin él fueron extrañas, pero no dolorosas. No de inmediato. El vacío tenía una textura distinta, una calma envenenada, como si mi cuerpo todavía no se hubiese enterado de que él se había ido. Seguía cocinando de más, seguía dejando espacio en el perchero, seguía abriendo un poco la ventana del cuarto porque a él le gustaba que entrara aire frío. No lloré el primer día ni el segundo. Me movía como si todo fuese temporal, como si Javier estuviera en casa de un amigo, en un viaje corto, como si fuera a volver al final de la semana y me abrazaría por la espalda mientras hacía café. Pero su taza seguía sin usarse y el armario, medio vacío, me gritaba todos los días que no había marcha atrás. El silencio fue lo que primero me quebró. No el silencio de la casa, sino el suyo. No escribió. No llamó. No preguntó si había comido o si estaba durmiendo bien, como solía hacer incluso en nuestros peores días. Era un silencio total, no como castigo, sino como una forma cruel de sinceridad, no quería saber de mí. Y entonces, el dolor me alcanzó como una ola que se había estado formando lejos, pero que al tocarme me arrastró con una violencia que no esperaba. Comencé a llorar en las horas más absurdas. Lloraba en la ducha, mientras me enjabonaba los tobillos. Lloraba doblando ropa. Lloraba mientras me cepillaba los dientes. Había días en los que todo me parecía una pesadilla larga y sin cortes,
y otros en los que intentaba justificar lo que hice, aferrándome a la idea de que solo fui honesta, que solo expresé lo que sentía, que no lo engañé, que no lo traicioné. Pero incluso dentro de esa narrativa, sabía que lo perdí por haber deseado más. Por haber querido algo diferente. Por haberle hecho sentir que no era suficiente. No me costó reconocer mi culpa, pero sí me costó soltar la soberbia. Esa parte de mí que aún murmuraba que él había sido demasiado drástico, que pudo haberlo hablado, que me abandonó sin intentar reconstruir nada. Me aferraba a esa idea en mis momentos más bajos, como si pudiera usarla de escudo contra el remordimiento, como si culparlo pudiera aliviar mi propia vergüenza. Pero la verdad siempre regresaba en las madrugadas, cuando despertaba y giraba hacia su lado de la cama y solo encontraba la sábana fría. Entonces recordaba su voz serena, su decisión firme, su mirada rota. Recordaba cómo no intentó convencerme de nada, no gritó, no negoció. Simplemente se fue. Y su partida, por silenciosa que fuera, fue más estruendosa que cualquier portazo. No tuve valor de contarle a nadie la verdadera razón de su ausencia. A mis amigas les dije que habíamos terminado porque las cosas ya no estaban funcionando. A mi hermana le dije que necesitábamos espacio. A mi madre le mentí diciendo que era mutuo. Nadie supo que fui yo quien encendió la mecha. Nadie supo que el incendio comenzó con mis palabras. Me daba vergüenza admitirlo, y no por moral, sino por el tipo de arrepentimiento que pesa más, el de haber perdido algo precioso por un deseo que no supiste medir. Me encontraba preguntándome una y otra vez si realmente necesitaba lo que pedí, si de verdad quería explorar o si solo estaba huyendo de mí misma. Me respondía con evasivas, con argumentos reciclados, pero por dentro ya sabía que no. Que lo que quería era que él me eligiera incluso en mis dudas, que me dijera que todo estaría bien, que lo intentaríamos juntos. Pero él no era ese tipo de hombre. Él no jugaba a medias tintas. Él no se quedaba donde no se sentía amado completamente. Durante semanas escribí mensajes que nunca envié. Los escribía por la noche, en ese momento donde el insomnio se convierte en confesionario. A veces eran largos y desesperados, llenos de súplicas, otras veces cortos, como un perdón desnudo, crudo, sin adornos. También ensayé llamadas. Me ponía el celular en la oreja con el contacto abierto, mi dedo temblando sobre el icono verde. Pero nunca presionaba. Porque no sabía si lo hacía por amor o por miedo, por culpa o por soledad. Tenía miedo de que no respondiera, pero más miedo tenía de que si lo hiciera y me escuchara con esa voz apagada que usó el último día. Esa voz de quien ya decidió seguir adelante. Cada rincón de la casa tenía su fantasma. El baño, donde me decía que me veía linda incluso despeinada. El sofá, donde nos quedábamos dormidos abrazados viendo películas que ni nos interesaban. La cocina, donde me cantaba bajito mientras cocinábamos. No podía huir de esos recuerdos porque los había tejido yo misma, día tras día, con los hilos invisibles de la convivencia. Me rodeaban, me apretaban el pecho, me recordaban que no lo había perdido por una catástrofe, sino por una decisión que tomé pensando que podía tenerlo todo. Y no me interesaba ya abrir nada. No quería conocer a nadie más. No quería flirtear, ni explorar, ni averiguar qué otras versiones de mí existían allá afuera. Todo eso me parecía ahora hueco, lejano, como un idioma que ya no comprendía. Solo quería volver al momento justo antes de abrir la boca aquella noche, borrar la conversación, quedarme callada, abrazarlo más fuerte, cocinar su plato favorito, mirarlo con la misma devoción de cuando lo conocí. Pero no se puede deshacer lo dicho. Y lo que yo dije no solo fue escuchado. Fue entendido. Y tuvo consecuencias. Él no volvió. No buscó saber de mí. No dejó una puerta abierta. Y eso, aunque me destrozaba, también hablaba bien de él. De su amor propio. De su firmeza. De su dignidad. No sé cuánto me amó, pero sé que se amó lo suficiente como para no quedarse donde no se sentía suficiente. Y yo, que quise negociar el amor, terminé quedándome sola, con todas las preguntas sin responder, con todos los escenarios alternos pudriéndose en mi cabeza. Nunca volví a escribirle, y no porque no lo extrañara, sino porque entendí que una disculpa, por más sincera que sea, no tiene el poder de restaurar lo que ya no está.
y que no basta con arrepentirse. A veces el daño no es reversible, a veces la libertad que pedimos viene con el precio de quedarnos solas. Ojalá algún día me perdone por completo, y esperaré ese día, hasta el día que yo ya no esté en este mundo.